empiezas a darle al tiempo el verdadero valor que éste tiene. La vida es mucho más que el pasar del tiempo. La vida es una colección de experiencias, su frecuencia e intensidad. Esa fue la definición que escuché alguna vez pronunciar a Jim Rohn, y es la que he adoptado para mí mismo. Es la que me ha permitido mejorar muchos aspectos que antes me generaban sufrimiento. Así que sin importar la duración que tenga nuestra vida, esto es lo que debemos buscar para llenarla: experiencias, su frecuencia e intensidad. Verás, cuando empezamos a valorar realmente el tiempo de nuestra vida, hay una pregunta que cambia radicalmente. Dejamos de cuestionarnos ¿por qué me sucede esto a mí? Y empezamos a preguntarnos ¿qué me está tratando de enseñar este evento adverso? ¿Qué puedo aprender de él? El tiempo empieza a tomar tanta importancia para nosotros que ninguna experiencia es una pérdida de tiempo, ya que es principalmente en nuestras caídas y errores de donde más aprendemos. Así que quiero compartir contigo algunos minutos sobre el verdadero valor del tiempo. Este es el único recurso que es dado en igual cantidad cada día a todo el mundo. Todos nosotros tenemos distinta talla, distinta cultura, distinta religión, pero algo que tenemos todos por igual cada día son 24 horas. Y tal vez te preguntes, ¿por qué eso es importante? Bueno, lo que somos y en quién nos estamos convirtiendo depende de cómo estemos usando nuestro tiempo. El tiempo es un recurso que se emplea involuntariamente y este no se puede detener. No podemos controlar el tiempo y pararlo. No se puede parar una hora o un momento especial con un ser querido. No podemos prolongar una despedida cuando alguien especial está por partir de esta vida. El tiempo es un recurso limitado, el cual lamentablemente solo disminuye en cantidad para cada uno de nosotros. Y en inglés es mucho más gráfico. Hay una frase que es spending time, porque el tiempo, al igual que el dinero, es un recurso que puede ser gastado o invertido y constituye una forma de pago. Este también puede ser devaluado o revaluado, es decir, podemos disminuir el valor de nuestro tiempo o aumentarlo, dependiendo de en qué lo usemos. Y el verdadero valor del tiempo lo descubrimos cuando sufrimos una caída fuerte, un invierno profundo, porque son las adversidades las que permiten que uno se conozca a sí mismo, corroborando en qué hemos invertido nuestro tiempo, o si solo lo hemos gastado. Si ha sido algo productivo para nosotros, algo que nos haya preparado con las herramientas adecuadas para poder volvernos a levantar, o si hemos sido negligentes con nosotros mismos y nos encontramos sin nada que cosechar durante un duro invierno. Estamos por empezar un nuevo año, es decir, estamos frente a la oportunidad de poder plantearnos objetivos y metas que se puedan alinear con quien queremos ser. Metas que tengan valor para nosotros. Y aquí quiero detenerme por un momento. Las metas y objetivos que nos podamos plantear dependen de las decisiones que tomemos ahora y del precio que estemos dispuestos a pagar por esas decisiones. Algo muy importante que usualmente no tomamos en consideración es que el no tomar una decisión también tiene un precio. El postergar una decisión tiene un precio, que muchas veces suele ser más alto que tomar la decisión. Así que tenemos que establecer bien qué es lo que estamos buscando para nuestra vida y evaluar lo que tendremos que sacrificar para ello, el precio que estamos dispuestos a pagar por la decisión que tomaremos o dejaremos de tomar. Comparémoslo con el de las decisiones que no hemos tomado en el pasado o las que postergamos y cómo estamos hoy por ello. ¿Cómo sería de distinta nuestra vida si hubiéramos tomado esas decisiones importantes para nosotros en el pasado?
Un nuevo año es una oportunidad para redefinir qué es lo que buscamos, si estamos encaminados a ello o si hemos desviado nuestra ruta. Pero un nuevo año también es una oportunidad para usar el pasado como una escalera, para continuar con nuestra vida, para crecer y dirigirnos hacia un nuevo futuro. O para usar el pasado como una carga con la que tengamos que seguir arrastrándonos muchos años más. El tiempo puede ser una maldición o una bendición, dependiendo de cómo lo administres. Y algo que quiero compartirte es que la Biblia es un gran texto consejero, no desde un punto de vista religioso, sino más bien desde un punto de vista espiritual y hasta económico, sobre el uso adecuado de nuestros recursos. En Génesis 1:14 dice: «Permitan que haya luces en el cielo para marcar el día de la noche, y que estos sirvan de señales para poder marcar las estaciones, los días y los años». Puede que este 2020 y 2021 haya sido un periodo de invierno para la mayoría, pero el tiempo cambia, las estaciones también, y puedes decidir que este nuevo año empiece en primavera para ti, si las decisiones que tomas son las correctas en este momento, las que te permitan alinear lo que piensas, lo que dices y lo que haces. El tiempo tan limitado que tenemos se nos ha dado para retirarnos de la eternidad, se nos ha dado para protegernos del para siempre. Piénsalo un momento. Nunca tendrás la misma ilusión sobre algo que te apasiona como la que tienes ahora. Sin importar tu edad, tu piel nunca volverá a ser tan joven como lo es ahora. Nunca podrás volver a sentir lo mismo cuando veas este video. En cada etapa de tu vida despertará una emoción distinta, y ese es el gran regalo del tiempo. ¿Por qué? Porque todo lo que tenemos es mucho más hermoso, ya que tenemos un tiempo limitado para disfrutarlo, y cada momento que tenemos es único e irrepetible. En Eclesiastes 8:6 dice: «Existe un tiempo adecuado y un procedimiento específico para cada cosa bajo el cielo». Es muy probable que estos últimos años hayas pasado un invierno muy largo. Hemos perdido seres queridos, trabajos, proyectos y hasta esperanza. Pero el contador volverá a iniciar el 1 de enero y se nos entregará 365 días a cada uno. ¿Cómo quieres pasarlos? ¿Qué quieres lograr? ¿En quién te quieres convertir? Dependiendo de cómo uses tu tiempo, contestarás esas preguntas de una manera distinta. Y no permitas que tus emociones te controlen. Sin duda somos seres emocionales, pero tienes que controlar tus emociones. Contrólalas sobre todo cuando empiecen a ir en automático. Recuerda, la mala hierba crecerá en cualquier lugar. No necesita ningún tipo de apoyo o estímulo para poder crecer. No la tienes que regar y no se morirá si no recibe luz solar. La mala hierba crecerá hasta en las grietas de las pistas o carreteras. Pero si quieres flores especiales, hay ciertos procedimientos específicos que debes seguir. De la misma manera, si dejas en automático tu mente y emociones, seguirán los mismos principios. No tienes que esforzarte en nada para sentir depresión, ansiedad, resentimiento, odio, venganza. No tienes que hacer nada para agarrarte a golpes a ti mismo con tus errores del pasado o para llenarte de culpa. No necesitas ningún esfuerzo para eso. Tu mente, si la dejas en automático y no la trabajas, lo hará de manera natural. Así que, si quieres despertar, disfrutar de tu vida, gozar de salud física, emocional y espiritual, tienes que empezar a ir en contra de lo automático, invertir tu tiempo, trabajar en ti mismo y en los principios de los que estás partiendo, dedicando recursos específicos para mejorar tu filosofía de vida. Gracias por ver este video. Espero que tomes las decisiones correctas en tu presente, que valores tu tiempo y que así puedas tener las herramientas necesarias para poder aprovechar todas las oportunidades que este nuevo año te pueda brindar. ¡Feliz 2022!
medítalo.